la rama pedagógica, ¿sí? Lo que tenía que ver con la educación. Después tenemos este hombre que si bien su forma de ver el método, este tipo de gimnasia se desarrolló en la escuela, ¿sí? Se dice que es ecléctica porque no tiene mucho que ver, o como que se alejó mucho de la concepción inicial, ¿sí? Dice que mezcló diferentes tendencias gimnásticas con ella, una de ellas fue la de Lin, ¿sí? Pero se aleja completamente del carácter analítico porque toma los ejercicios como forma de juego. Él crea lo que se conoce en educación como cuentos motores. Es algo que se usa mucho en el jardín de infantes, en primer grado, capaz que hasta segundo grado también se puede usar. ¿Qué quiere decir? El profe, la profe, yo digo el profe, pero incluye a todos, ¿eh? Ay, no pude ver el chat. Comienza haciendo un relato con el cual invita a los alumnos, a los chicos, a que se muevan según lo que él dice. Y arranca contando un cuento, diciendo, por ejemplo, bueno, estamos todos en el prado y los caballos comienzan a correr salvajemente. ¿Qué hace el pibe cuando el profe dice comienzan a correr salvajemente? Comienza a correr salvajemente. El pibe empieza a correr por todos lados, ¿sí? Puede decir, y se convierte en mariposa y aletea las alas por todo el cielo azul, y el pibe que hace mueve los brazos. Cuando son muy chicos, imita lo que hace el profesor. La idea es que a medida que crece, 6 años, 7 años, pueda conectar lo que dice el profe con lo que él quiera mover, ¿sí? Bueno, eso es lo que... esperen que me equivoqué. A eso se refiere con cuentos motores, y por eso es ecléctico, porque no va mucho con lo que dice Link en la gimnasia sueca al principio, ¿sí? ¿Por qué se la puede asociar? Porque cuando el profesor, la profesora elige el animal a imitar, o el material a imitar, o la máquina a imitar, ¿sí? Trata de buscar lo que el profe quiere que mueva. Si yo quiero que corra, le voy a decir que parece un caballo, un tigre. Si yo quiero que mueva los brazos, va a buscar un animal o algo que mueva las alas, o que le dé esa sensación de mover los brazos, y así sucesivamente, ¿sí? Ya les digo, se usa mucho en la escuela y da como cierta libertad tratando de alejarse de esta estructura tan marcada y militarizada que tenía Han en un principio. Y la última tendencia, la última, perdón, manifestación que deriva de la gimnasia sueca es el análisis que hacen de esta gimnasia que creó Link, perdón, Han era su hijo, Link, y esa relación que él dice, si yo hago estos ejercicios, puedo corregir, por ejemplo, todo mi brazo que estaba inmóvil. Entonces empiezan a investigar cómo ciertos movimientos afectan el funcionamiento del cuerpo. Y así, de a poco, se va desarrollando la fisiología, ¿sí? Y como es un estudio de médicos, entra de alguna manera la educación física a la universidad y le da otro estatus, porque ahora algo tan simple como el movimiento humano, antes se consideraba algo de juego nada más, como algo que antes se podía considerar como simplemente juego, diversión o movimiento, comienza a tener una importancia tal que está en una institución universitaria. Esos son los videos que ya vi, que ustedes vieron. Como habrán podido apreciar en los videos, ¿sí? Los movimientos eran muy controlados. Había solo movimientos de brazos, después movían las piernas, y como hablaba un compañero recién en el chat, esto de la flexión de piernas que te dio miedo sus rodillas, como no hay desplazamientos. A lo sumo era un paso hacia un lado, un paso hacia el otro, y vuelvo a la posición inicial, ¿sí? ¿En qué deriva todo esto? Cada uno de estos personajes desarrolló esta gimnasia sueca como más les gustó, le introdujo modificaciones, la fue desarrollando de la manera que creyó más conveniente, trató de enriquecerla a su manera, ¿sí? Fue muy popular, fue de las más populares en el resto del mundo, porque vamos a ver que la gimnasia alemana fue muy popular, pero dentro de Alemania. Se han tomado algunos países han sido influenciados por ella, pero dentro de Alemania fue no más. En cambio, la gimnasia sueca fue la que se influyó a lo largo de todo el mundo.
Tanto así que en 1963 aparece la gimnasia jazz. ¿Qué era esto? La misma gimnasia de Hamm, sus movimientos de brazos, de piernas y demás, se mezcló, se combinó con la música, acá dice la música afro, y con el jazz. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver que, ¿qué es la gimnasia jazz? Son movimientos que tienen cierto ritmo, creo que no les mandé el video de la gimnasia jazz, que simplemente copian los movimientos que hacía Link en un principio. Y un poquito más acá, no tan lejos de 1963, por ahí, antes de los 70, la música jazz o la música en general evoluciona, aparecen muchos estilos musicales, como el pop, y la gimnasia comienza a mezclarse con otro tipo de música, no solamente con la gimnasia jazz. Y la gimnasia jazz también se transforma y pasa a ser otro tipo de gimnasia con otro tipo de música. ¿Y dónde entran? En los gimnasios. ¿Y qué aparece? El aeróbics. Y ahí es donde nacen las famosas técnicas del fitness que conocemos hoy en la actualidad. ¿Eh? ¿Quién fue, si ustedes saben, la primera, era una mujer norteamericana, que Jane llevó el Fonda. aeróbic? Muy Jane bien, Fonda. ahí, esa es de su edad, era. Que llevó el aeróbics a todo el mundo. Jane Fonda, con la gimnasia aeróbica. Y fíjense, yo ahí les puse unas fotitos de algunas de las clases grupales que tenemos o que conocemos en la actualidad de fitness, ¿sí? Y fíjense, ¿qué tenemos? Ejercicios de brazos, ejercicios de piernas, ejercicios de tronco. ¿eh? Los desplazamientos, ¿cómo son? A lo sumo, 2 para un lado, 2 para el otro, 4 como mucho hacia adelante y vuelvo a mi lugar. Lo que decíamos de una posición inicial, un desarrollo y una posición final. Yo comienzo en un lugar, puedo hacer movimientos y, ¿cómo se llama? Grapevine, creo que se llama, el que van dos pasitos para un lado y vuelvo. Entonces yo comienzo en un lado, voy hacia un lugar, que es el desarrollo, y vuelvo a la posición final. ¿eh? El paso B comienza en un lugar, voy a un lado, al otro, vuelvo a la posición inicial. No hay niveles. En la gimnasia aeróbica no hay niveles. Podrían decir, sí, hay más complejas, más difíciles. Los ejercicios son siempre los mismos. Lo que le da complejidad es la combinación. No hay niveles porque no hay evaluación, no hay que evaluar la aptitud de cada uno de los que toman estas clases. ¿Sí? Vamos a apagar acá. Entonces, hay muchas cosas de este método, de esta gimnasia sueca, que fueron evolucionando, se fueron transformando y pasaron por distintos momentos en la historia. Y en la escuela pasaron ciertas cosas, una mujer tomó y la aportó de tal manera que derivó en la actualidad en un deporte, como la gimnasia artística femenina, no, rítmica femenina. Alguien lo modificó tanto que casi no se conoce el método, que es los juegos motores, pero una vez que apareció la música y se combinó con la música, esa misma gimnasia, ahí en Suecia nace la gimnasia jazz, después se transformó en lo que hoy conocemos, en estas clases grupales de fitness, ¿sí? Y en la actualidad tenemos, no sé, ¿cuántas variantes? Yo una vez intenté hacerlo y desistí. ¿Cuántas clases grupales o ejemplos de clases grupales tenemos? Aeróbica, aerolatina, aerodance, que no sé si es lo mismo, taevo, no sé si, no sé, yo me quedé en el tiempo, pero debe haber algunos más. Zumba va, creo que Zumba tiene mucho de pasos, yo no lo sé, pero debe tener ahora, sí, bueno, bien, todas esas tienen una estructura, tienes un millón. Ven todas las que tenemos, ahí están escribiendo. Y fíjense si en todas esas que estamos, Aerobox, tal cual, en todas Aerolatino, Aerotango, en todas esas clases que estamos hablando,
si se cumplen las características que tenía el viejo método de la gimnasia sueca. Obviamente ha tenido su transformación, ha tenido su evolución, por llamarlo de alguna manera, pero en la base es lo mismo. No hay niveles, no hay desplazamientos, más que muy pocos, muy acotados. Los ejercicios son muy delimitados, brazos, piernas, tronco, una posición inicial, una posición final, ¿sí? Cómo algo se ha mantenido y cada vez tratan de que evolucione o pueda ser útil a la época en que vivimos, porque eso también es importante, ¿sí? Fundamental, no hay cosas buenas ni malas, siempre lo decimos. Tenemos que saber de dónde vienen, ahora ya sabemos de dónde viene todo esto, cuál era el objetivo fundamental. Quizás ahora en eso es donde habría que poner más hincapié, porque ¿cuál era el objetivo fundamental? El desarrollo de la fuerza, de la flexibilidad, para tener una mejor postura, ¿no? Un buen tono muscular. A veces puede o no perseguirse en las clases, también tiene mucho que ver con la continuidad. ¿A qué me refiero? Uno en la clase de aeróbic es libre, no se pasa lista, no nada. En cambio, en la escuela uno va. Entonces hay que ver ahora cómo puedo tomar esas clases de aeróbica con el fin o con la concepción inicial que se tenía. Hacen hincapié en los descansos y recuperaciones. Bien, el CrossFit vamos a ver que deriva de otra cosa, de otra escuela, no de la escuela sueca. ¿Por qué? Fíjense, ahora estamos mirando el aeróbic y vemos que la escuela sueca tenía ciertas características que yo les dije y que se las estoy repitiendo que las tiene la aeróbica. El CrossFit tiene ejercicios, a ver, porque yo también estoy viendo. El CrossFit no tiene sus ejercicios particulares, no es que inventa un ejercicio. El CrossFit toma ejercicios de otras disciplinas, por ejemplo, el levantamiento olímpico, ¿sí? Toma ejercicios de saltar con otra finalidad que tiene que ver con otro método de entrenamiento que es la pliometría. Es como que se van a dar cuenta que cuando avancemos nos vamos a dar cuenta que el CrossFit viene de otra escuela, no de la sueca precisamente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien quiere agregar algo de esto? Profe, yo le hago una consulta porque toda esta gente con estas mutaciones que fueron ocurriendo, por lo que veo hasta el último momento no era ciencia del ejercicio, era medio empírico, ¿no? Me da la sensación como que la ciencia del ejercicio apareció al final y se empezó a hacer estudiar realmente qué funciona y qué no, de acuerdo a la ciencia del ejercicio, de la actividad física, el ejercicio sería, en este caso el ejercicio, pero antes que era todo empírico, o sea, un flaco decía, no, a mí me funciona esto, al otro no, era como, no había algo detrás que sustentara eso, no sé si lo entendí yo, ¿o no? Es así, es así como, por eso fíjate los años que estamos hablando y cómo en algún momento la división lo dice, cómo una parte fue por lo científico y cómo el ejercicio físico o la actividad física logró entrar a un estudio universitario tratando de analizar qué pasa con el movimiento en el cuerpo humano y la fisiología comienza a desarrollarse. Antes era así, muy bien, María Muchastegui, nuestra gran Jane Fonda, hemos tenido lo nuestro también. Dicen que ahora, chicos, el otro grupo dijo, hay alguien con una panderetita, una vez la vi, pero la toleré 30 segundos, no sé si alguien la sabe, no me sale ahora, pero sí, alguien se debe saber. Bien, no le llegaba a Muchastegui ni a los talones. Los que no entienden de qué cuernos estamos hablando es porque son muy jóvenes, pero deberían googlear. Lo que les, como dice muy bien Julio, es tal cual. Antes era muy empírico. Este hombre, cuando lo empezamos a estudiar, no tenía nada que ver con la educación física. Él era un militar y como militar es también como se aprendían las cosas antes. Yo lo aprendí así, lo enseño así. Después las ciencias comienzan a desarrollarse y se dan cuenta que hay una mejor manera de enseñar y así es lo mismo con esto. Pero al principio era tal cual como vos lo decís. Era, a mí me parece esto, a mí me funciona. Hay gente que empieza a copiar. Y en ese copiar
porque también le da resultado, empieza a haber también gente que no solamente copia, sino que estudia, investiga y le hace aportes. Por eso puede ir evolucionando, cambiando, desarrollándose. Yo recuerdo cuando salió el tema de los steps, que eran muy altos, creo que no sé cuánto, tenían como 25 centímetros de alto, 25 centímetros de alto, y que empezaron entonces, que te trae problemas de rodillas. El step no está mal. El tema es cómo lo utilizás, qué personas, qué ejercicios. Y ahora sabemos que los steps son muy bajos porque a la generalidad, como vimos que este tipo de gimnasia no tiene niveles, porque si vos tenés un escalón de 25, deberías saber, 25 centímetros creo que tenían, cuál es la mejor manera de realizar el ejercicio para proteger tus rodillas, deberías tener cierto nivel de agilidad, de fuerza, flexibilidad, de técnica y demás. Pero el step no va a estar mal. El tema está, lo mal está en lo que hacemos, como decían mercuriales en aquella época. Hay ejercicios que son muy buenos, pero también hay otros ejercicios que no son tan buenos. Entonces, comienza a estudiarse y a darse cuenta que adaptar. Si esto hace mal a la gran mayoría, quiere decir que la gran mayoría necesita algo más bajo, donde sea todo más general, donde no haya más niveles, pero el step nunca estuvo mal. Lo que estaba mal era cómo se hacían las técnicas. Lescari, Verónica Lescari. Bueno, voy a leer voy a ver si veo un videito de esa mujer. Hay que ver de todo, el otro aplaude. Hay que ver de todo para que vean la cantidad de cosas que hay. Como dijimos recién, no sé si nombramos recién, la cantidad de clases grupales que hay. ¿Alguna pregunta de todo esto? No me acuerdo si tenemos que saber. Lo que tenemos yo les mandé los videos, donde ustedes pueden ver las características que tenían esta gimnasia al principio, cómo se fue adaptando ahora, y en el último video que yo les mandé, les voy a pedir que ustedes intenten, se va a acabar, escúchenme, vamos a cerrar esta que todavía falta igual, nos tomamos 5 minutos, aparecemos y 25, ¿les parece? ¿Sí? Nos tomamos 5 minutos, voy a buscar un vaso de agua, en 5 volvemos, vamos a la 2, entren a la 2, ¿sí?